Hola, otra vez aquí con ustedes. Bueno, hoy quiero hablarles sobre el miedo. La palabra miedo de por sí pues ya causa miedo, ¿cierto? Hay unos miedos principales con que la gente se identifica mucho. Hay muchos miedos, yo los identifico como miedos inútiles y miedos útiles. Quiere decir en estos miedos útiles que está bien sentir miedo. Por ejemplo, no atravesar una avenida cuando está el semáforo en rojo, pues debo sentir miedo porque pues me puede pasar algo, ¿cierto? Entonces pues hay que sentir miedo. Pasar por un callejón o por una calle donde me dicen que es como medio peligroso, pues debo sentir ese miedo y ese miedo lo debo abrazar. Esos miedos de supervivencia que me pueden dañar mi vida, que me pueden quitar la vida, que me pueden lastimar la vida, pues esos son miedos útiles que yo debo tener. Los otros miedos se llaman miedos inútiles. Hay cuatro principales miedos que son con los que la gente se identifica o nos identificamos más. ¿Cuáles son? Miedo a enfrentar, miedo a perder, miedo al abandono y miedo a la muerte. Cuando hablo miedo a la muerte, no solamente que me metan en un cajón, sino dejar atrás ese pasado o enterrar lo que ya no me sirve. Bueno, hoy les quiero hablar sobre uno de esos miedos, miedo a enfrentar. ¿Por qué el ser humano siente miedo? Obviamente sentimos miedo porque lo que estamos buscando es seguridad. Como no sabemos qué va a pasar, pues nos da como un poquito de miedo, ¿cierto? Entonces ese miedo a enfrentar, la palabra enfrentar también quiere decir como enfrentar siempre, da a uno la impresión como pelear, como cierto, pero enfrentar sencillamente es colocar enfrente la situación que tengo que solucionar. Como cuando sentimos miedo lo que estamos buscando es la seguridad de qué va a pasar. Pues ahí es donde yo me he dado cuenta que uno podría manejar ese miedo de otra manera. ¿En qué sentido? Si yo quiero enfrentar una situación, ¿cierto? Y me da miedo enfrentarla, yo tengo que mirar con qué intención. Es muy importante la intención con que yo voy a hablar sobre un tema o con la que yo voy a enfrentar esa situación. Por ejemplo, resulta que yo necesito enfrentar a mi jefe, ¿cierto? Enfrentar a mi jefe. Y no soy capaz porque me da miedo, ¿cierto? No estoy de acuerdo con algunas cosas que él dice o que ella dice o bueno, lo que sea. ¿Qué, qué intención tengo yo al hablar con ese jefe o con esa persona que le tengo miedo? ¿Cuál es la intención? Si mi intención es sencillamente expresar lo que pienso y siento, pues el resultado yo lo voy a saber. Pero si mi intención, ese resultado de esa acción de enfrentar, no está en mi control, pues obviamente voy a sentir miedo. Un ejemplo, yo voy a hablar algo con la intención de que esa persona me pida perdón, o con la intención de que esa persona cambie, o con la intención de que esa persona me diga que yo tenía la razón, o con la intención de que los demás hagan lo que yo pienso que se debe hacer. Pues ahí no tengo control sobre eso y entonces me va a dar miedo en un momento dado hacer esa acción o hablar o enfrentar la situación porque estoy esperando un resultado que no está en mi control. Entonces ahí primero al enfrentarla miedo y luego voy a sentirme desilusionada o me da rabia o me da tristeza porque no ocurrió lo que yo quería que ocurriera. Entonces cuando yo utilizo una intención que está en mi control, yo digo, ok, ¿cuál es la intención de enfrentar esto? ¿Por qué voy a hablar de esto? ¿Con qué intención? No con la intención de que me digan perdón o ok, listo, estoy de acuerdo, sino sencillamente con la intención de decir lo que pienso y siento. Mira, yo pienso esto y me siento así, sin embargo voy a hacerlo así de esta manera, a ver yo qué aprendo, ¿cierto? Acordémonos que siempre estamos en esta vida porque necesitamos aprender alguna cosa, todos venimos con aprendizajes diferentes y esos aprendizajes puede que un aprendizaje mío sea igual al de otra persona, pero lo que pasa es que mi interpretación es diferente a la de la otra persona, entonces mi experiencia será pues diferente, ¿cierto? Entonces, al final, cuando uno se va a lanzar a algo y tiene ese miedo, siempre yo me hago la pregunta, ¿y qué es lo peor que podría pasar? Si yo dejo a esta persona o si yo dejo este trabajo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Obviamente no voy a dejar, no sé, un trabajo, una persona, si yo ya no tengo un plan B, ¿cierto? Si ya no me he organizado en ese propósito. Pero al final son preguntas como, ¿qué es lo peor que podría pasar? Hay veces digo, bueno, lo peor que puede pasar es que me digan que no, ¿cierto? Entonces no perdí nada. Otras veces que les pregunto, bueno, ¿y qué es lo peor que podría pasar si te atreves a enfrentar ese miedo? Y me dicen, no, pues lo peor que puede pasar es que, no sé, me deje de hablar por una semana. Bueno, ¿y qué más podría ser peor? No, pues lo peor solamente eso, que me deje hablar una semana o que me deje hablar un mes o al final me decir, no, que se vaya la persona y me deje. Ese es un miedo grande.
Entonces uno dice, ok, si se va la persona o se muere la persona, ¿qué harías? Entonces uno puede seguir viviendo, ok, entonces fíjate que ese miedo que nos tranca ahí, pero al final, pase lo que pasa, tenemos que seguir viviendo con la persona, sin la persona, enfrentando eso. eh, Siempre vamos a ganar algo. ¿Qué vamos a ganar? Que al lanzarnos a eso, a enfrentar eso, pues no era tan terrible como nosotros pensábamos. O sencillamente, si era lo que nosotros sospechábamos, pues seguramente por supervivencia vamos a mirar otras opciones y haremos otro camino y tomaremos otras acciones que nos permitan pues salir adelante, porque no nos podemos encerrar ni enterrar ahí con nuestro miedo. Hay personas que dicen, me da miedo, entonces los miedos inútiles que yo les digo, hay veces que me dicen, me da miedo morirme. Entonces yo digo, ok, ¿cuántos años tienes? Eh, eh, por ejemplo, manejé un caso donde me decía, bueno, yo tengo 30 y pico años, no recuerdo, 30 y pico años, y me da miedo morirme. Y le dije, bueno, vamos a suponer que te vas a morir a los 80, o sea, te quedan 50 años de miedo. Entonces, pues a eso me refiero, que son miedos inútiles, porque a veces no vivimos el presente, el día al día. Siempre estamos pensando en ese miedo a algo. Muchas veces con ese miedo nacemos desde el momento de la concepción. De eso hablaremos más adelante, pues en otra ocasión. Cuando venimos programados con ciertos miedos, eso está anclado en el ADN. Inclusive hay unos miedos que se pegan en el momento o se transmiten, perdón, en el momento de la concepción. Ahí estamos hablando de algunos temas que se llaman biodescodificación, pero bueno, ese es otro tema. Hay veces, fíjense, que encontramos una persona que dice, es que ella le tiene miedo a los perros. Y uno dice, bueno, ¿fue que le pasó algo con un perro? No, no le pasó nada, pero ella siempre le ha tenido miedo, siempre le ha tenido miedo a las alturas, o siempre le ha tenido, y le ha pasado algún suceso. No, no le ha pasado nada. Venimos con ellos instalados. Entonces, hasta que no enfrentemos ese miedo de una manera sana, ¿cierto? ¿Y cómo es esa manera sana? Mirando a ver qué es lo peor que podría pasar, siempre y cuando no esté atentando contra nuestra supervivencia. Eso era lo que quería pues como compartir hoy. Es algo muy corto. Hay mucho que hablar sobre el miedo, mucho. Como les dije, son los 4 miedos. Hoy quería hablarse miedo a enfrentar, pero ten en cuenta que cuando enfrentes algo, ten muy claro con qué objetivo lo vas a enfrentar. Acuérdate que cuando estás enfrentando eso, el objetivo que tengas es que esté en tu control. Y ese control sencillamente será para bienestar tuyo, no para cambiar a los demás. Acuérdate que no puedes cambiar absolutamente a nadie, ni a tu pareja, ni a tu jefe, ni a tus compañeros, ni a tus hijos, ni a tu familia. Sencillamente te puedes cambiar a ti misma o a ti mismo, no puedes cambiar a nadie más. Bueno, quería solamente comentar eso y compartir con ustedes ese pensamiento. Es algo muy corto. Si alguno quiere escribir algo sobre el tema, pues bienvenido sea. Que tengan una excelente tarde y esta nueva semana que comenzó hoy, pues sea una semana llena de muchos aprendizajes, mucha tranquilidad y disfrutándose la vida, con todo y todo, con tus miedos y todo. Un abrazo, besos, chao.